¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes una excelentísima tarde. Espero que, bueno, hoy les haya ido súper bien. Bueno, por lo general, para mí, los domingos son sumamente familiares. Días en los que hay que pasarlo en familia, básicamente, ¿no? Eh, bueno, mi familia es básicamente mi esposo, mi gata y yo. Eh, claro, tengo un hijo y tengo una nieta, pero ya pues ellos no viven con nosotros. Y básicamente también por el tema del tipo de trabajo que yo realizo, no tanto por la creencia, porque a mi hijo se le crió con mucha libertad de pensamiento. No tengo el tema, yo más bien lo tuve yo con mis padres, de que ellos eran personas que me imponían la fe. Pero les tengo que recordar que yo nací en una época donde el Perú era un país ya por decreto constitucional católico apostólico romano, ¿no? Cuando yo he sido ya más grande, más o menos en mi mayoría de edad, el Perú pasó a ser un país laico, o sea, tengo 56 años, así que las iglesias, en su mayoría, el Perú era un país y sigue manteniendo mucho la postura de ser un país cristiano, ¿no? Entonces, muchos dicen, como esa la pregunta, ¿no? ¿Cielo o infierno? Cuando yo muera me voy a ir al cielo o cuando yo muera me voy a ir al infierno. Eh, el cielo o el infierno es un concepto que lo formó la Iglesia Católica en su afán de adoctrinar al ser humano a la sumisión. La mente del ser humano está adoctrinada a ser sumisa. O sea, si yo me porto bien o si yo hago esto bien, me van a dar un premio. Mi premio sería el cielo. ¿Cómo educamos a nuestros hijos en el concepto de bien y mal? Los niños buenos hacen caso a mamá y a papá. Los niños buenos. El niño malo es el niño que desobedece a mamá y a papá. No es el niño bueno el que hace caso a mamá y a papá. El niño bueno es el que se hace cargo de hacer las cosas correctamente para no recibir como consecuencia de sus actos una disciplina impuesta por mamá o papá. El niño que no tiene límites o que no sabe obedecer es el niño que va a tener una consecuencia desagradable para él. De esa fue la forma en que yo eduqué a mi hijo. No le dije el niño bueno, porque todos nuestros hijos, a mi criterio, son buenos. Lo que pasa es que tomamos decisiones en la vida que traen malas consecuencias. Esa es otra cosa. Porque si tú vas a considerarlo desde el punto de lo bueno y lo malo, no hay ninguna madre que diga que tiene un mal hijo. Solamente tenemos hijos que tomaron decisiones erradas. Dile que a una madre que tiene un hijo en el penal que su hijo es malo. Ella solamente va a decir es mi hijo. Y lo va a ir a visitar al penal. Y eso no tiene nada que ver con la condición ni el estrato sociocultural ni la condición social. Ojo, somos personas que tomamos decisiones. La decisión, nacemos con un libre albedrío. O sea, si yo nací con el libre albedrío y utilizo mi libre albedrío para elegir no ser judeo-cristiana, me gané el infierno por eso. Dios me dio libre albedrío. El mismo Dios que me crea me da esa libertad. Porque elijo no seguirlo y usar la libertad que Él me dio. ¿Me voy a ir al infierno? Recordemos nosotros que históricamente se pagaban indulgencias para tener la libertad de pecar a gusto. Incluso habían indulgencias plenarias. ¿Por qué creen que se revela Martín Lutero? Por el abuso, por ese abuso. Si tú no pagas el diezmo, eres un mal cristiano. Te ganas el infierno. Es más, estás robándole a Dios. Pero eso está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo aplicas al Nuevo? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel
tenía que mantener al levita, a la tribu de Leví, porque la tribu de Leví no tenía una tierra. Ella estaba dedicada al sacerdocio. Entonces mantenían al sacerdote, pero el sacerdote cumplía su oficio. El sacerdote tenía que estar en el templo 24 horas para ti, a tu disposición. No sé si se te rompía la uña y tú considerabas que este día tenías que hacer una purificación, ibas al templo y estaba el sacerdote para hacerte la purificación, que no es nada más que una limpieza energética, pero de ese punto lo vamos a tratar otro día para que no sea chocante. El sacerdote de tu iglesia está 24 horas dentro de tu iglesia, y estoy refiriéndome a la iglesia católica, porque se le paga para eso. Los católicos también diezman. Los católicos dan lo que le decimos limosna, que suena feo, honestamente, porque una persona por hacer su trabajo no merece que le den una limosna, merece que le asignen un pago. ¿No? Nosotros le decimos limosna, pero es una ofrenda. Ir y dar un sol cuando pasan la canacita es una burla, porque ese señor se preparó para darte un tema. La iglesia, ¿con qué se mantiene limpia? ¿Con qué se compra la cera? ¿Con qué se limpian los pisos? ¿Con quién se le paga a la persona que va a hacer la limpieza? ¿Con qué se cambian las rosas? O sea, no sé, si tú vas a tu templo cristiano evangélico, ¿por qué crees que diezmas? Porque estás pagando todos los servicios, se paga luz, se paga agua, las sillas tienen que estar limpias. Y no es que los miembros de la iglesia tengan que ir voluntariamente a hacerlo, es para que se le pueda pagar a alguien y pueda realizar ese trabajo. Honestamente, el diezmo era para eso. Y es más, no se diezmaba en dinero, sí, pero también se diezmaba en especias. Y tú puedes diezmar para el pastor, puedes diezmarle si quieres arroz, azúcar, leche. Porque su esposa come, sus hijos comen y se merecen un sueldo, un salario, una pagadura por lo que ellos hacen por ti, ¿no? El concepto de cielo y infierno lo impuso Aquino. ¿Por qué? Porque cuando se vuelve todo cristiano gracias a Constantino, ese es en el concilio de Nicea, y el primer papa vendría a ser Constantino, no Pedro, se vuelve todo cristiano, se cristianiza, porque en ese tiempo no había los cristianos evangélicos, estábamos hablando de recién la primera formación de la iglesia como tal. No se bautizaban adultos, ellos querían seguir creyendo en los dioses que creían, eran libres de creer en quien se les dé la gana, hasta ahí. Se bautizaban niños, por eso nace el bautizo de infantes. La iglesia evangélica, en un uso de sabiduría, porque sí es más sabio bautizar a una persona adulta, porque la persona puede elegir si es que quiere creer y convertirse al cristianismo evangélico, que para mí es lo mismo que el catolicismo, pero cada quien con lo suyo. O también puedes elegir ser budista, ser hinduista, ser satanista, porque al final todo es una forma de espiritualidad. Entonces, no hay nada malo en ser satanista. Yo lo soy y no dejo de comer, dormir, trabajar. Simplemente tengo una espiritualidad distinta. Pero es más, no me gusta meterme en lo que no me llaman, porque considero que las personas son responsables de la vida que tienen. Si quieren vivir creyendo en un Cristo que no me pueden demostrar que existió sí o no, porque la Biblia para mí es tan adulterada que ya no le creo, pero hay cosas que sí las tomo de forma histórica. Si no me lo puedes demostrar desde un punto científico, filosófico, teosófico, histórico y antroposófico, bueno, obviamente no existe, ¿no? Incluso la demonología que se usa en el judeocristianismo es la demonología judía, que ni siquiera es judía, que viene de Persia. Entonces, pero esos son estudios, ¿no?, que yo tuve que hacer para entender en dónde me meto. Entonces, no es solo decirle sí, porque tengo la emoción y quiero cambiar mi vida. Todos queremos cambiar nuestra vida y que nuestra vida sea mejor. Pero primero averigua dónde te metes. Estudia dónde te metes. Que no te gane la emoción. Y lo peor, no seas fanático, porque el fanatismo es lo que no nos deja desarrollar y avanzar. No existe el cielo y el infierno. Existen las otras dimensiones de las cuales vamos a hablar